En torno a 1622, Rubens recibió uno de los encargos más importantes de su carrera. Seguramente era ya el pintor de mayor fama en Europa en ese momento. El encargo consistía en diseñar 20 grandes tapices hechos en lana para enviar al monasterio de las Descalzas Reales en Madrid, situado en la actual Plaza de San Martín. El encargo partía de Isabel Clara Eugenia, que era la gobernadora de los Países Bajos meridionales o españoles, de lo que ahora llamamos Bélgica, hija de Felipe II, hermana de Felipe III, en 1622 tía del rey que ocupaba el trono español en ese momento, el rey Felipe IV. De los 20 tapices que diseñó Rubens y que se enviaron a Madrid, al monasterio de las Descalzas Reales, 4 se incluyen en esta exposición y es la primera vez en la que se muestran juntos con algunos de los cuadros que hizo Rubens como parte del proceso de diseño de la serie. El proceso de diseño de una serie de tapices era complejo. El pintor primero tenía que diseñar unas pequeñas escenas que llamamos bocetos, que seguramente servían para mostrarle a quien encargaba esos tapices cómo iban a quedar, y a ese paso inicial le seguía un segundo momento en el que el pintor realizaba lo que llamamos los modelos. Eran unos bocetos mayores, ya más terminados, con mucho detalle, con la escena invertida por necesidades del proceso de producción del tapiz. El tercer paso era la realización de unos grandes cartones, se suelen llamar, que son escenas ya en el tamaño real que iban a tener los tapices, que se solían pintar en el taller del pintor por sus ayudantes, no ya por su propia mano. Y eran esos cartones los que usaban los tejedores para realizar los tapices. El Prado tiene 6 de los modelos, el segundo paso, estos bocetos relativamente grandes, muy detallados, con mucho color, que son ya el momento en el que el pintor está tomando decisiones definitivas. A final del siglo XVII llegaron a la colección real española 6 de lo que debieron ser originalmente al menos 20 modelos, y esos 6 modelos se exponen actualmente en el Museo del Prado. Los modelos de la Eucaristía se consideran modelos especialmente importantes. Han sido objeto recientemente de una restauración larga y compleja, ha durado unos 3 años aproximadamente, y ha consistido fundamentalmente en retirar unos añadidos que tenían en sus 4 lados y en hacer las restauraciones necesarias una vez retirados esos añadidos. La exposición dedica bastante atención al proceso de restauración de los cuadros, pero debemos recordar que en última instancia estamos al servicio de los cuadros y al servicio de disfrutarlos y también de conocerlos y de comprenderlos. Y lo que vemos aquí es que en ella se combinan varias de las cuestiones que hacen de Rubens un gran pintor. Cuando vemos la serie de la Eucaristía o los modelos de la serie de la Eucaristía junto con los tapices, estamos viendo la enorme capacidad que tiene Rubens en varios ámbitos. Uno como pintor, como la destreza manual que tiene, la ligereza y la libertad con la que pinta, la capacidad que tiene para hacernos sentir la inmediatez de aquello que está pintando. Pero además de eso, la sensación de que tenemos contemplando a Rubens, de que estamos ante un pintor docto, muy instruido, muy leído, intelectual, conocedor de toda la gran cultura del Renacimiento, y que lo que está haciendo es tejiendo a base de ideas que él ha ido conociendo durante sus años en Italia y con la gran biblioteca que él tiene, y está tejiendo una especie de visión de lo que quiere contar, los personajes que escoge, cómo los pinta. Está informado por una muy amplia cultura, una cultura que tiene que ver con un conocimiento profundo de lo cristiano y también de lo pagano o de lo clásico, que es una parte central del Renacimiento y del principio del Barroco. Y así vemos que en estas escenas se combina doctrina cristiana contada a base de, por ejemplo, escenas tomadas de los triunfos romanos que decoran los relieves que se están encontrando en el Foro Romano, en la columna de Trajano. Es el hecho de que pinta con la sensación de que hay mucho en juego, de que lo que pinta es muy importante, moralmente muy importante. Y por lo tanto de que el arte de la pintura, la idea de representar, es una cosa en la que nos jugamos muchos, que se hace con mucha fe. Uno tiene la sensación de que está ante un pintor muy tenaz y de que esa tenacidad, esa idea de conducir la pintura, porque pintar es una cosa importante, pues tiene consecuencias en la historia del arte.